Saludos, amados hermanos de Iglesia Comunidad Cristiana. Deseamos de todo corazón que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar este tiempo de adoración y de palabra. Y voy a dar inicio con una pequeña porción de la palabra que está en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que dicen así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tomemos un tiempo especial para poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que en este tiempo, en este momento, usted prepare su corazón. Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
creemos y sabemos que como hijos de Dios, el mejor refugio que tenemos y el mejor lugar a donde podemos acudir es a su presencia. Así que en este tiempo, hermano, yo te invito a que prepares ahora tu corazón y dispongas este tiempo para recibir la palabra que nuestro pastor tiene el día de hoy para nosotros. Muchas bendiciones, amados hermanos de Comunidad Cristiana. Esta gran familia que Dios ha levantado aquí en Tepeji del Río, en Salitrillo, con nuestro hermano Pepe, en el Llano, con Daniel, en la Loma, ¿verdad? Mi hermana Amalia, que está al tanto de esta misión. Y aquí en Tepeji del Río, hermanos, yo como pastor los bendigo, los amo, y es para mí una gran bendición acercarme a ustedes por este medio. Por ahora, hermanos, primero Dios, vamos a estar juntos alabando a Dios una vez más. Por ahora vamos a ser pacientes con lo que Dios nos está mostrando, con lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Quiero compartirles la palabra del Señor ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos, una carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Roma. De todos los capítulos que contiene este libro, este capítulo es uno de los capítulos más hermosos, más gloriosos, porque contiene muchas verdades bíblicas, hermanos. Contiene muchos principios bíblicos relacionados con Dios y nosotros, con el Espíritu Santo y el creyente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Y aquí está el primer principio bíblico, primer verdad bíblica de este capítulo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? El hecho de que Dios diga: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús somos todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, que hemos sido salvados por la obra poderosa que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Hemos sido rescatados de las tinieblas y trasladados a su luz admirable. Los que estamos en Cristo Jesús somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es de que esta verdad bíblica aquí en este capítulo, en este versículo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, si usted vive en Cristo Jesús, si usted ha creído en Jesucristo y le ha entregado su vida, y ha creído en la sangre preciosa de Jesucristo y le ha pedido perdón al Señor, se ha arrepentido de sus pecados, no hay ninguna condenación para usted, hermano. Esto significa que si vivimos o morimos, o estamos aquí o estamos allá, donde estemos, no vivimos en condenación. Y eso para el alma le hace tener mucho descanso y salud, hermanos. Pero no solo eso dice, hermanos, fíjense. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y añade: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta última frase la dice de una forma obvia. Porque es obvio, hermanos, que si nosotros ahora hemos creído en Jesús y le hemos entregado nuestra vida, es obvio que ahora hemos tomado una nueva dirección en Dios, una nueva vida en Cristo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por esa razón, esta frase es obvia cuando dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es glorioso, hermanos. A veces pensamos, hermanos, que
andar conforme al Espíritu significaría que hemos alcanzado un grado excelso de santidad y de pureza espiritual. Aunque ese es el propósito de Dios para nosotros, hermanos, y esa obra culminará el día en que Cristo venga. Él terminará esa obra, pero no precisamente se refiere a esto, hermanos, el que nosotros digamos, yo ando en el Espíritu, por lo tanto, hoy ando hasta derramando aceite, ¿verdad? En mis lágrimas hay aceite, en mi sudor hay aceite, por tan ungido que estoy. No significa eso, hermanos. Andar conforme al Espíritu significa, hermanos, que debemos andar bajo el cuidado del Espíritu Santo. Debemos andar siendo pastoreados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona gloriosa que Jesucristo envió para que estuviera con nosotros. Entonces, el verdadero creyente que no vive en condenación es porque ha creído en el Señor y porque vive conforme al Espíritu Santo. Esa palabra conformar significa, dicho de una persona, convenir con otra, ser de su misma opinión y dictamen. Eso significa conformar. Y esa palabra conforme significa satisfecho o contento con algo, acorde con alguien en un mismo dictamen o unido con él para una acción o empresa. Entonces, cuando decimos que vivimos conforme al Espíritu, no significa que estamos radiando de santidad. Más bien significa, hermanos, que estamos bajo el cuidado del Espíritu Santo. Que le hemos permitido al Espíritu Santo que Él nos cuide, que Él nos dirija. Vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo su supervisión. Porque hay una lucha muy fuerte que menciona en los versículos siguientes, que es una lucha contra la carne, contra los deseos de la carne. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no son dirigidos o pastoreados o supervisados por su carne, sino que son dirigidos y pastoreados y supervisados por el Espíritu Santo. Son corregidos, son disciplinados por el Espíritu Santo. Quiere decir que si yo ando conforme al Espíritu, significa que a pesar de que hay deseos carnales en mí, hay pensamientos negativos, hay temores en mí, hay desesperación a veces en mí, hay dudas en mí, el Espíritu Santo me está guiando. El Espíritu Santo me está conformando mi vida. El Espíritu Santo está conviniendo conmigo para dirigirme. Entonces, por eso es de que se puede aplicar, hermanos, el hecho de que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros como creyentes, como miembros de esta congregación, hermanos, en este tiempo en que en realidad no hemos tenido una supervisión del pastor o de los líderes, usted esté bajo la supervisión y bajo la corrección y disciplina del Espíritu Santo. En otras palabras, ande usted conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque si usted anda conforme al Espíritu, hermanos, entonces usted es una persona que mantiene su salvación viva, vigente. Pero si usted anda conforme a la carne, hermanos, conforme a los deseos de su carne, en este tiempo de pandemia, de crisis, de contingencia, hermanos, entonces usted está en riesgo de perder o de descuidar esa salvación tan grande, hermanos.
Entonces este principio bíblico es importante. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús, para el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se deja guiar, se deja disciplinar, se deja corregir por el Espíritu Santo. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que los deseos de la carne están asociados con el pecado y con la muerte. Los deseos del Espíritu están asociados con la salvación y la paz con Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la carne, los deseos de la carne están asociados con el pecado y con la muerte. Los deseos del Espíritu están asociados con la vida eterna, la salvación y la paz con Dios. ¿Qué es lo que dice allí en Gálatas 5:19? Vamos a ir rápidamente, Gálatas 5:19. Dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa andar en la carne? ¿Verdad? ¿Qué significa que yo ande haciendo convenios con mi carne? Que yo ande obedeciendo las cosas que mi carne anhela. Bueno, aquí lo dice de una forma generalizada, abarcando todas las áreas, casi todas las áreas de la naturaleza humana pecadora del creyente o del ser humano. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La carne está asociada con todas estas cosas. Sería triste, hermanos, que nosotros, sin supervisión del pastor, sin supervisión de los líderes, nosotros andemos conforme a la carne. ¿Qué va a ser de nuestra salvación? ¿Qué va a suceder si ahorita no estamos siendo condenados? Pero ¿qué va a suceder si nosotros andamos conforme a la carne? ¿Estaremos agradando a Dios? Sin embargo, aunque el pastor no nos supervise, aunque los líderes no nos supervisen, y a veces hasta nuestros padres han dejado de supervisarnos, el verdadero creyente tiene a alguien, la persona más gloriosa que fue enviada por Jesucristo para ayudarnos, que es el Espíritu Santo. Y andar conforme al Espíritu significa que nos hemos dejado guiar en este tiempo por Él. Nos hemos dejado conducir, dirigir, nos hemos dejado disciplinar. Cuando nos hemos querido desviar, el Espíritu Santo nos ha vuelto al camino. Cuando tenemos temores, el Espíritu Santo nos ha dado fortaleza. No es que estemos viviendo una vida desbordante de santidad, pero sí estamos viviendo conforme al Espíritu porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo que nos pastorea y nos supervisa, hermanos. Esa es la gran verdad de este versículo bíblico. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús, para el que no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Y yo quiero decirles, hermanos, yo no los puedo ver en su casa,
yo no los puedo supervisar, yo no los puedo ver qué en realidad están haciendo, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Déjese guiar por Él. Si a usted ha estado dándole un poco de libertad a su carne, hermanos, el Espíritu Santo está ahí para que usted se deje guiar. Cuando leemos aquí en Gálatas, hermanos, podemos ver toda esa serie de cosas que menciona el apóstol Pablo en Gálatas sobre los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, lascivias, mentiras, engaños, pleitos, enemistades. Esto es todo lo que el mundo hace y está haciendo ahora, porque se ha olvidado de Dios, porque el mundo vive conforme a su carne. Por eso el mundo vive en condenación, pero nosotros vivimos en la salvación de Dios, hermanos, porque no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Amén. Vamos a ver otra verdad bíblica que está aquí en el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Capítulo 8 de Romanos. Vamos a volver al libro de Romanos. Dice el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esta es una verdad bíblica. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Piensan en hacer los males, piensan en hacer las cosas que a Dios no le agradan. Su deseo está siempre puesto en las cosas del pecado, porque son de la carne, ya no son de Cristo, ya no son del Espíritu, y piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos sobre que Jesús, Dios decía: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Así que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, en el temor, en el miedo, en la desesperanza. Pero dice el versículo, este mismo versículo: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así que, hermanos, aquí podemos ver la gran diferencia que se puede notar en este tiempo, hermanos, que verdaderamente está firme en esta fe, hermanos, y en medio de estas circunstancias, hermanos, su pensamiento está en Jesucristo, su pensamiento está en el Espíritu Santo, su pensamiento está en agradar a Dios, su pensamiento está en el poder de Dios que opera por la fe en nosotros, hermanos. Piensas en las cosas del Espíritu, piensas en la oración, piensas en leer la palabra de Dios, piensas en buscar un video cristiano que te edifique, buscar un poco de música cristiana que pueda ayudarte para que puedas alabar a Dios, buscar la forma de apoyar, de ayudar a tu hermano, de sanar las cosas de tu corazón. Pensamos en las cosas del Espíritu, porque andamos conforme al Espíritu. Amén. ¿Qué otra cosa dice el versículo 6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vean cómo les dije. La carne está asociada con la muerte y con el pecado. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Fíjese, ocuparse de la carne es muerte, separación. La palabra muerte significa separación. Quiere decir que en vez de ocuparnos en las cosas del Espíritu, en este tiempo de pandemia nos ocupamos de las cosas de la carne, vamos a acabar separados de la comunión con Dios. Cuando todo regrese a la nueva normalidad, dice el gobierno, ¿cómo vamos a regresar a la iglesia? ¿Separados de Dios?
separados de la comunión con Dios por estar pensando en las cosas de la carne, por estar viviendo conforme a la carne? ¿O vamos a regresar ungidos por el Espíritu Santo, verdad? Llenos del poder de Dios, porque vivimos conforme al Espíritu, porque pensamos en las cosas del Espíritu, hermanos. Aleluya. Dejemos de pensar en eso que dice Gálatas: adulterio, fornicación, lascivias, chismes, enemistades, pleitos, orgías y todas esas cosas semejantes a ellas, hermanos, que nos alejan de las cosas de Dios, de la presencia de Dios. Entonces dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí está. Las cosas del Espíritu se asocian con la vida y la paz, con la vida eterna. Si te ocupas del Espíritu, entonces tendrás vida y paz. Versículo 7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo, hermanos? ¿Agradando a Dios o agradando a nuestra carne, hermanos? Creo que es tiempo, hermanos, de ennoblecer nuestros corazones, hermanos. Y hablo por todos los adultos y los ancianos, y también los jóvenes y los adolescentes. Que las pasiones de nuestra carne nos invaden. El estar encerrados nos invaden pensamientos, o el no saber entender estos tiempos de prueba que pasamos nos hace ocuparnos de las cosas de la carne. Y jóvenes, de verdad, yo no los superviso, yo no sé qué andan haciendo, pero si de verdad estás haciendo la voluntad de Dios, entonces vives conforme al Espíritu y el Espíritu te está ayudando y corrigiendo. Pero si le has dado lugar a tu carne en estos días, en estos meses, piensa en que Cristo puede venir. Piensa en que tal vez no volvamos a la nueva normalidad y que Cristo venga por su iglesia y este mundo se convierta en un caos más fuerte que el que está viviendo. Y Dios no quiere que te quedes, ni tú, ni yo, ni nadie. Jóvenes, ¿viven conforme al Espíritu o están viviendo conforme a la carne, hermanos? Eso se los dejo a su corazón, porque es el Espíritu Santo el que mora en ustedes y en nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, y eso es algo glorioso, porque antes dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense, vivir según la carne es hasta perder la fe, porque dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no tengo fe, no agrado a Dios. Y si yo vivo conforme a la carne, mi fe la he perdido ya. Y ya no estoy agradando a Dios. ¿Y qué hay de mi salvación? No descuidemos una salvación tan grande, dice Hebreos. No la descuidemos, hermanos, porque es una salvación tan grande que solo una vez nos las están dando. Y sin precio que pagar nosotros, porque ya lo pagó Cristo. Pero es glorioso cuando el apóstol Pablo nos define así a todos los que hemos creído en Cristo, en este versículo 9 diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense, tiene tanta doctrina este versículo, tiene tanta verdad y tantos principios bíblicos, hermanos, que son fundamentales para nosotros, para nuestra vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjese,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiere decir que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, a pesar de que tenemos luchas en nuestra carne, a pesar de que tenemos temores y a pesar de todo eso, el Espíritu Santo nos está pastoreando, nos está dirigiendo, nos está cuidando, nos está obligando a ir en el camino correcto. Eso es vivir conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero caray, si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Ni siquiera es de Él. Ni siquiera es salvo. Si yo no tengo el Espíritu Santo morando en mí, no soy salvo. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si no está en mí ese Espíritu, no tengo ese testimonio. Por eso es tan importante, hermanos, saber que el apóstol Pablo nos define a nosotros como creyentes en Dios, que nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, no debe haber temor, no debe haber miedo, no debe haber preocupación, porque no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, al que vive conforme al Espíritu, porque el Espíritu mora en vosotros. Y si no mora en vosotros, pues no somos de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, hermanos míos, amados, busquemos de la presencia del Señor. Hagamos un análisis en nuestro corazón. Han pasado ya meses de esta contingencia, de esta cuarentena, hermanos. ¿Cómo vamos a regresar a la nueva normalidad? Y si no regresamos y Cristo viene, ¿cuántos de nosotros realmente vamos a salvarnos? Realmente el apóstol Pablo no está exigiendo al creyente que viva una vida en una santidad extrema, porque eso no lo podremos alcanzar hasta que Cristo nos perfeccione en su venida. Pero sí Él nos dice que vivamos bajo el cuidado del Espíritu Santo, que convengamos con el Espíritu, que estemos de acuerdo con el Espíritu, que estemos satisfechos con lo que el Espíritu nos está dando y de la manera que nos está dirigiendo, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a seguir confiando en el Dios Todopoderoso, sin alejarnos de las cosas de Dios. Ánimo, hermanos, ánimo. Si le has fallado a Dios, ven a Cristo y vuélvete a Él, porque el Espíritu Santo que mora en ti aún te sigue hablando. Y si te sigue hablando, quiere decir que eres de Cristo y te quiere traer a corrección. Y si has estado viviendo conforme al Espíritu, entonces gózate, hermanos, porque estás agradando a Dios. Porque si te ocupas del Espíritu tendrás vida y paz. Vida y paz en esta tierra y en la eternidad, hermanos. Hermanos, espero que esta palabra la tome usted como una exhortación o una reprensión de parte de Dios hacia mí primeramente y también hacia ustedes y a su familia, a los jóvenes y a los adolescentes. Cuidemos nuestra vida, cuidemos esta salvación tan grande. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Los amo en el Señor, que el Señor nos guarde y esté presente siempre con nosotros, su presencia en nuestras vidas. Muchas bendiciones, hermanos. Concluimos con este tiempo de palabra, adoración y exaltación a nuestro Padre Celestial. Te invitamos a que en casa puedas tomar un tiempo para poder ver este video y sobre todo para dar gracias y permanecer con tu familia, permanecer unidos. Sé bendecido, te mandamos un fuerte saludo, los extrañamos mucho, pero ante todo, hermanos, vamos a permanecer en la fe, creyendo en que pronto vamos a poder vernos todos juntos de nuevo. Hasta luego, hermanos.